innovar, en mi opinión, innovar es copiar. Es copiar y luego darle tu toque. Ten un plan, sí que podrás cambiarlo, pero móntate un plan, enfócate en algo y haz eso que funciona. Y cuando empieza a funcionarlo, sigue haciéndolo. Porque muchas veces pasa que en cuanto empieza a funcionar ya saltas a otra cosa y entonces vuelves a empezar de cero. ¿Quieres montar una red social o comunidad? Que hoy en día están muy de moda las comunidades. Hazte muy fuerte en algo, en un nicho, aunque digas, es que aquí no hay clientes, habrá más de los que necesitas. Yo al menos me he dado cuenta que tener una carrera, tener un máster, todo esto está muy bien, pero todo esto te enfoca mucho en el mundo de la empresa. A la que te sales de este mundillo y te montas tú a emprender o a trabajar por tu cuenta, es un juego totalmente diferente. Eric, bienvenido al podcast. Para nuestros oyentes, ¿quién es Eric y a qué se dedica? Hola, ¿qué tal? ¿Quién es Eric? Pues en el ámbito profesional, actualmente soy freelance, soy project manager de proyectos digitales, sobre todo trabajo con startups o emprendedores que están en fases de lanzamiento de sus proyectos, aplicaciones web, aplicaciones móviles. Aparte de esto, también me defino un poco como, no sé si como atleta, pero sí que me gusta mucho el deporte desde hace mucho tiempo. Y bueno, he hecho diferentes... Bueno, me he estado moviendo un poquito por todos lados. Ahora mismo estoy bastante metido en ultramaratones y, bueno, carreras a distancia. No sé, la verdad que me gusta bastante la idea, ¿no? Me echo a correr y no pienso en nada más, porque mi mente es muy dispersa. Entonces, cuando llevas 5 horas corriendo y estás agotado, pues bueno, no te da para pensar mucho. Estás simplemente hasta un poco harto de todo, ¿no? Entonces, bueno, es como sigue adelante. Y luego, así un poquito más en lo personal, pues soy una persona que me gusta mucho montar proyectos míos o con otra gente. Entonces, bueno, uno de los problemas que tengo, creo, es que me cuesta decir mucho que no. Entonces, siempre que me surgen oportunidades, pues me gusta embarrarme y ver a dónde me lleva eso, ¿no? Así que, bueno, quizás sea por eso también que ahora me dedico al project management, ¿no? Porque, bueno, igual yo falto de ideas, pues mira, ya ayudo a los demás que sí que tienen ideas, pues a organizarlas y a ver qué sale de todo esto, ¿no? Así que eso sería un poco... Eso es un poco general, yo creo, Eri, el tema de tener que elegir, ¿no? Porque tenemos 24 horas y al final todo no se puede hacer. Yo creo que me gustaría preguntarte, tío, por qué decidiste buscarte tu camino profesional por tu cuenta, ¿no? Y no seguiste la típica rama de entrar en una empresa y que ser su empleado directamente, ¿no? Sí, pues quizás me remonto un poco atrás, ¿no? Pero cuando comencé la uni, bueno, yo estudié empresariales hace, pues, no sé, 12 años o así. Tuve la suerte de juntarme con un par de amigos y éramos un poco frikis porque nos encantaba, pues, em, ir a la biblioteca y simplemente pues pensar, ¿no? En, hostia, pues podríamos montar esto, montar lo otro y sentarnos y idear un plan de negocio y luego investigar y todo esto. Nunca acabó saliendo nada de eso. Tenemos ideas bastante locas que tuvimos, pero nunca montamos nada. Y bueno, luego al acabar la uni, pues ya sí que entré en una empresa y luego una empresa de desarrollo de aplicaciones en la cual, pues bueno, era una empresa pequeña, éramos unos 15 programadores y yo. Entonces yo hacía todo lo demás, básicamente. Ir a congresos, buscar clientes, gestionar proyectos, un poco de marketing, todo lo que no era programación, básicamente. Entonces, eso me gustó mucho porque me permitió tocar diferentes teclas y era bastante interesante, ¿no? Un día hacía una cosa, otro día hacía otra. Pero aunque me gustaba mucho, siempre sentí que por dentro me estaba faltando algo, que era montar mi propio proyecto, ¿no? Algo que fuese mío y que realmente lo pudiese llevar por donde yo quisiera. Bueno, dio la casualidad de que también me surgió la oportunidad de montar una startup, que lo hicimos junto con otros socios, era bueno, una aplicación móvil de turismo. Pero bueno, lo mismo, aunque sí que me lo tomé más en serio porque realmente ese proyecto pues, bueno, era socio fundador y bueno, tenía mi poder de decisión en esa aplicación.
me pasó lo mismo, que no acababa de ser mío 100%, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final lo acabé dejando y dije, venga, va, pues me lanzo al mundo del freelancing, que ahí ya es el éxito y el fracaso depende al 100% de ti. Entonces ya no tienes excusas y puedes hacer un poco lo que te dé la gana. Pero bueno, te lo tendrás que currar, ¿no? Y ahí llevo un par de años. Entonces, bueno, es bastante más difícil de lo que uno parece. Pero, pero bueno, yo creo que es bastante gratificante. Y además, no sé qué pensaréis vosotros, pero yo al menos me he dado cuenta que tener una carrera, tener un máster, todo esto está muy bien, pero todo esto te enfoca mucho al mundo de la empresa. A la que te sales de este mundillo y te montas tú a emprender o a trabajar por tu cuenta, es un juego totalmente diferente. Entonces tienes que volver a aprender las normas del juego y bueno, es difícil. No creo que sea más difícil que lo otro, pero bueno, es un juego diferente. Entonces hay mucho por aprender. 100% de acuerdo. Al final yo creo que los títulos te abren más puertas que te otorgan conocimiento, ¿sabes? Y que te otorgan casi herramientas. Cuando tú dices eso, quiero montármelo por mi cuenta, ahí es el día a día, el ensayo de error y obviamente sí que tienes una teoría y unos compañeros de los que puedes aprender, pero ni de lejos. Como tú dices, es un juego totalmente diferente. Aquí ya no consiste en superar exámenes, sino en solventar problemas. Y eso no te lo enseñan día a día, ¿no? En el entorno universitario. Yo era muy bueno pasando exámenes y no tan bueno solventando problemas. Y más o menos por eso no creo que sea el mejor autónomo del mundo, sinceramente. Pero bueno, como tú dices, son características diferentes. A mí me interesa mucho, Eric, de lo que nos has contado, el tema de las startups, ¿no? Porque nosotros hemos hablado mucho sobre emprendimiento, hemos hablado sobre startups, pero no hemos tenido a mucha gente que desde cero haya formado una y me interesa sobre todo cómo es el proceso de tanto de ideación como de socios, si tuviste, como de, no sé si buscaste los primeros inversores, hasta cuándo llegasteis, cómo era el proceso de venta, cómo surgió todo eso, porque me parece muy interesante y me parece un tema que si no lo tocamos, si no lo vivimos casi desde dentro o conocemos a alguien que lo ha hecho, nos suena casi a chino, porque cuando empezamos a contar cosas de inversores, de rondas, de tal, de no sé cuánto, para gente que no está familiarizada se nos va un poco la cabeza. Así que si quieres, Eric, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de montar la startup. Estaba trabajando en esta empresa de desarrollo que se llamaba Sparsity, perdón. Y bueno, yo tenía muy buena relación con mi jefe hasta tal punto que él tenía una idea y quiso montar una empresa aparte y me propuso si quería ser parte de ese proyecto. Por lo tanto, estupendo. Estuvimos viendo de qué manera podíamos hacerlo, lo hablamos, conocimos a otra gente que también tenían una idea muy similar a esta y ellos tenían unas características, tenían un perfil más vendedor y tal, nosotros más tecnológicos. Entonces pensamos, ostras, pues puede ser un buen match, ¿no? Total, que al final nos juntamos y fundamos esta empresa entre 5, ¿vale? Lo cual, ya os digo, este es el primer error. Esto fue aproximadamente en enero del 2020 o así, quizás, antes de la pandemia. En enero nos pusimos a trabajar, a idear, ahora os contaré un poco cómo lo hicimos nosotros y oficialmente la startup me parece que la montamos en junio aproximadamente. Quiero decir, estuvimos 6 meses trabajando antes de, pues bueno, de montar la sociedad. ¿Vale? ¿Qué hicimos durante este tiempo? Pues básicamente todo partió de una idea, que es nosotros como turistas, cuando vamos a una ciudad, por ejemplo, a un pueblo, por ejemplo, de Cataluña, cualquiera, ¿no? Nosotros llegamos a un pueblo, somos turistas y no sabemos qué pasa a nuestro alrededor. Pues una aplicación que te diga, tú, Eric,
¿no? Según tus características, te pueden interesar estos eventos que están pasando a tu alrededor o igual te apetece ir a ver este monumento y demás. Entonces es una aplicación que es como una red social que también puedes introducir puntos de interés y demás. Pero en definitiva esta aplicación aprende de tus gustos, ¿vale? Tenía un algoritmo por detrás que, bueno, pues a medida que ibas visitando cosas o ibas añadiendo información en la aplicación, pues bueno, iba aprendiendo y te iba sugiriendo cosas, itinerarios que a ti que te pudiesen interesar, ¿vale? Entonces, nosotros partimos de esta idea y luego lo que hicimos fue hacer un poco de investigación de mercado, qué aplicaciones existen que hagan algo similar, listar un poco, ¿no?, las mejores prácticas que creíamos que nos gustaba y que creíamos que no nos gustaba, luego ver un poco las reseñas de las aplicaciones, básicamente ver lo que había en el mercado, luego hablar con usuarios de turistas básicamente y saber, por ejemplo, ¿no? Un turista cualquiera, tú cuando te vas un fin de semana a tal sitio, ¿qué haces? No, pues yo utilizo Booking y Google Maps. Vale, ¿y por qué? Entonces, bueno, a través de estas entrevistas sacas muchísima información y esto poco a poco te ayuda a hacerte una idea pues a moldear esta idea, ¿vale? En una aplicación que sea más tangible. Nada. Luego, a partir de aquí, pues ya empezamos a diseñar la aplicación y a construir un primer prototipo, primer MVP, ¿no? Entonces, ¿por qué he comenzado diciendo que 5 socios creo que es un error? Son muchos. Entonces, aquí es cuando tienes las primeras reuniones todo es genial, todo es bonito y tal. Cuando cada mes estás empezando a quemar dinero, te das cuenta que, ostras, esta visión unificada que teníamos, resulta que tú la tenías de una manera, igual son pequeñas, son ligeras diferencias, pero al final cada uno va tirando un poco para un lado y entonces esta visión que teníamos todos unificadas ya no es la misma. Y esto al final es un problema, ¿no? Y bueno, lanzamos la aplicación, me parece que, pues esto, en verano del 2020 o así. Y nos dimos cuenta, como primera lección así importante, que lanzar una aplicación de turismo, lanzar una aplicación móvil es muy complicado, ¿vale? La gente se cree que tener una aplicación chula con una idea medianamente buena es suficiente, pero es un mercado muy competitivo, ¿vale? Destacar en el mundo de las aplicaciones móviles es extremadamente complicado. Luego ya si te vas al tema de turismo es más complicado aún porque es que al final estás compitiendo contra Google Maps, contra Bookings, contra TripAdvisor, contra un montón de cosas. Y luego nosotros también queríamos tirar por el tema de crear una red social. Voy a recapitular un poquito, Eric, y voy a organizar un poquito las ideas porque la verdad es que me parece súper interesante el proceso y es de libro. O sea, literalmente, teóricamente está cuasi perfecto. Es decir, tenemos una idea, formamos los miembros que podemos llevar adelante la idea, además con perfiles diferentes, tecnológicos, de venta, o sea, conocéis mercado, me parece perfecto. Antes de desarrollar, preguntáis a los clientes cuál pueden ser sus pains, sus dolores, o sea, qué es lo que le puede solucionar esta aplicación, qué no tienen, cuál es el proceso por el cual el cliente va a utilizar tu aplicación y qué es lo que le va a sorprender. Miráis competidores, o sea, todas esas cosas que tiene que hacer uno antes de iniciar un proyecto. El fallo, pues como tú bien has podido decir, quizás 5 socios son muchos, ¿no? Yo recojo una frase que escuché de Juan Roch que decía que el número de socios perfecto es impar y menor a 3, ¿sabes? Es decir, que el persona sola o el cabeza visible al final es el que tiene que tomar las decisiones. Cuando estamos hablando de directivos o de tomar decisiones, necesitamos que seamos impares y pocos, porque no vamos a estar de acuerdo, casi no estamos a veces con nuestra pareja, muchas veces, pues imagínate contra alguien al que no le tienes ningún casi cariño, ¿sabes? Que más que estás haciendo cosas de empresa y de trabajo.
hay un aprendizaje muy importante y me gustaría saber también, hablando de dinero, cuánto invertisteis para este primer pilotaje y cuánto os costó ya simplemente lanzar al mercado esta aplicación. A ver, no me acuerdo exactamente los números, pero está en orden de... Yo te diría que esta primera versión estará en orden de unos 50.000 euros, lo cual, mirando en retrospectiva, creo que es una burrada. Es una burrada para lanzar un MVP. O sea, no creo que 50.000 dólares, he dicho, ¿no? 50.000 euros sea mucho dinero. Al final crear aplicaciones de cero es caro. La tecnología que había en 2020 pues no es la que hay ahora. Pero sí creo que hay maneras de validar ideas mucho más baratas que directamente voy a montar una aplicación desde cero, programándola desde cero, ¿no? Entre comillas. Entonces, uno de los grandes aprendizajes que creo que es importante mencionar, si quieres validar una idea a día de hoy, yo creo que hay 3 maneras muy buenas de hacerlo. Primero, antes de empezar a escribir ni una sola línea de código, ¿vale? Lo primero que tienes que averiguar es si hay interés por esta idea, ¿vale? Y hay 3 maneras muy sencillas de hacerlo y que están, no sé si están de moda, pero bueno, ahora hoy en día se hacen bastante. Listas de espera, ¿vale? Es básicamente una landing page que te cuesta nada, con un pequeño formulario, 3-4 preguntas y, oye, tenemos esta idea, ¿te interesaría que te notifiquemos una vez que esté la idea, bueno, que tengamos el producto listo? Déjanos tu email. Entonces, si consigues 100, 200, 300 emails, por decir algo, es una buena señal por parte del mercado de que tu idea tiene sentido. Si recibes 50, igual es que tienes trabajo por hacer. Y eso te ha costado 0, prácticamente. Grupos. Un WhatsApp, por ejemplo, crear un WhatsApp. Oye, tenemos esta idea para lanzar una aplicación de turismo, no sé qué, queremos que nos quieres ayudar a montar esto, entra en el grupo y serás de los primeros en revolucionar el sector, por ejemplo, algo así. Si consigues tener un grupo de WhatsApp con, de nuevo, 50, 100 personas que están aportando ideas, están animadas, porque si tienes 500 personas pero ahí nadie dice ni mu, pues bueno, igual están por estar. Pero si ves que estás empezando a generar una pequeña comunidad y la gente está animada, vale, es que esto tiene sentido. Además, es una muy buena manera para tú hacerles preguntas directamente. O estamos diseñando la aplicación, ¿qué os parece? ¿El botón azul o rojo? Y la gente te responderá. La gente te dará ideas. Vas creando un poco ese hervidero, ¿no? de expectación de, ostras, esto lo queremos. Con lo cual, el día que lances, tendrás gente dispuesta a utilizarlo porque llevan esperando un tiempo. Y la tercera manera es haciendo webinars. Un webinar semanal, por ejemplo. Muy sencillito, que puede ser de 40 minutos, por así decirlo. Una pequeña presentación con una estructura muy sencilla de hay este problema, nosotros tenemos esta solución, esto es lo que tenemos pensado hacer, es nuestro roadmap, y al final acabas con un micrófono abierto, preguntas y respuestas y ya está. Al principio no vendrá nadie a ese webinar, pero si lo haces consistentemente y lo publicitas un poco por redes sociales, empezará a venir gente y empezarás a conocer a tus futuros clientes. Entonces, estas 3 maneras son muy buenas, pero si las combinas, te permite empezar a captar la atención de la gente, que hoy en día es muy difícil porque hay mucho ruido, hay demasiadas soluciones en el mercado, pero bueno, empiezas a crear tu pequeño grupito y simplemente te dedicas pues a interactuar con esta gente, a hacerte esta idea que tú tienes, a realmente contrastarla con este grupo de gente que tienes para ver si tu idea era buena, era mala o simplemente que hace falta reajustarlo, ¿vale? Llegados a este punto, de momento no hemos escrito ni una sola línea de código, pero ya estamos muy cerca del mercado y podemos incluso entrevistar a gente directamente. Yo he hecho un montón de entrevistas con gente y no veas la cantidad de información que eres capaz de sacar en media hora.
de hecho, la prueba es esta. Estamos haciendo una entrevista y me estáis haciendo preguntas y os estoy respondiendo igual demasiado. Me estoy alargando mucho, pero a la gente nos gusta hablar, ¿no? Entonces, si puedes hablar y hacer preguntas uno en uno, vas a sacar mucha información. Entonces, yo diría que estas son 3 maneras muy sencillas de validar una idea que te van a costar muy poco dinero. Te van a suponer un poquito más de esfuerzo porque la gente, los emprendedores, nos gusta ya empezar, ponernos manos a la obra, empezar a montar ese producto, esa solución. Pero si retrasas un poquito ese momento, con toda esta información que estás recabando, en cuanto te pongas a trabajar, vas a tener las ideas muchísimo más claras. Y vas a estar más seguro. Yo creo que coincide tanto contigo, Eric, como con gente que ha pasado por aquí, que todos dicen que se tenían que haber lanzado antes a escuchar al mercado. Al que le va bien, lo dice porque le hubiera ido bien antes, y al que le va mal lo dice porque se hubiera retirado antes. Entonces creo que es un aprendizaje muy bueno, y tanto uniendo a esos 3 consejos que tú has dado, me viene a la mente también consejos de tema crowdfunding, que tuvimos aquí una persona que a través del crowdfunding consiguió saber si a la gente le interesaba y directamente obtuvo la financiación, que para nosotros fue una boom en la cabeza directamente. Y otra persona fue Rafa, que se dedicaba a tema e-commerce, y a mí también me explotó la cabeza cuando me dijo, no tienes que tener ni un producto. Tú te haces una tienda en un momentito y la lanzas al mercado. El que te compre, pues te compró. Lo llamas y le dices que te has quedado sin esto. Pero si te compran 100 personas, pues ahí tienes tú la idea de que, vale, pues por ahí sí que puedo tirar. Entonces creo que es muy buen aprendizaje, tío. Sí, nos pasó una cosa muy curiosa bueno, no muy curiosa, pero con un cliente con el que estaba trabajando, que estaba montando una startup de inteligencia artificial y tal. Um, Resulta que se habían gastado prácticamente en torno a 30.000 euros en programadores porque eran muy baratos, ¿no? Es gente muy junior y van haciendo y tal y cual. Y hace unos meses que estuvimos yendo a diferentes ferias y tal, ¿no? Ya para lanzar y tal, nos dimos cuenta que en los stands de al lado es que la gente no tenía nada. Estaban enseñando dibujos, fotos, todo parecía alucinante, ¿eh? Pero eran como mock-ups de lo que sería la aplicación. Y al final es lo que vendes, tu idea, es tu capacidad de ejecutarla, y nosotros teníamos una aplicación súper guapa y tal, pero no creo que lo hiciésemos mucho mejor que los demás. Entonces, lo mismo, si te quieres gastar dinero, pues, oye, gástate dinero en un diseñador para que te cree cuatro dibujitos, así. O sea, para que esta idea la puedas bajar a tierra y que cuando interactúes con otra parte, pues, se lo pueda imaginar, o sea, lo pueda ver directamente. Pero le da igual si funciona o no funciona. Mientras lo que le estás vendiendo, le estás prometiendo, lo puedas tener más adelante, más que suficiente. Es muy método Lean Startup eso. Y Eri, para no irnos un poco de la historia y terminar de cerrarla, llegasteis al punto de sacar esas startups al mercado y se disteis cuenta de que pues, no teníais público, la gente no le interesaba. Ahí ya se cortó, pivotasteis, cada uno por su lado. ¿Cómo fue la cosa? No, la startup sigue funcionando a día de hoy. O sea, el proyecto sigue funcionando. Lo que yo ya no estoy en el día a día, pero sigo siendo socio y demás. Lo que pasa es que ese dinero que te has gastado al principio y que sigues quemando cada mes es un lastre. Entonces, tienes que darte prisa porque mantener una aplicación en el mercado, querer tener usuarios activos y demás, esto cuesta dinero cada mes, el mantenimiento y todo esto. Entonces, bueno, estuvimos un par o 3 años casi, estuvimos, pues, cerramos 2 rondas de inversión, entonces, que la aplicación, quiero decir, no es una aplicación que de la noche a la mañana pues tuviésemos el 1.000.000 de usuarios como de ChatGPT y tal, ni mucho menos, pero bueno, había que seguir trabajando, ¿no? Y esta es la realidad de este mundillo. Las aplicaciones generalmente tienen un periodo, un ramp up que dura mucho tiempo y llega un momento en el cual si van bien, pues de repente explotan. Esto, las que van muy bien. Las otras, pues suelen ir bastante de forma lineal, así, y muchas otras que mueren. ¿Vale? Pero sí, básicamente luego te tienes que dar mucha prisa, porque tienes una aplicación, la tienes que mantener y
y cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es cuando tienes que empezar a correr y empezar a hacer muchas pruebas para intentar ajustar, ¿no? Oye, si hago esto, consigo más usuarios, menos, los pierdo, ahora tengo que conseguir clientes. Y también quería comentar una cosa, si me permitís, sobre las redes sociales, porque un error que cometimos nosotros al lanzar una red social, que es lo que queríamos en principio, es intentar abarcar todo el mercado. Es decir, no, nosotros seremos un Twitter, un Instagram, un Facebook. Aquí, o sea, somos la aplicación de todo el mundo. Esto es un error porque si tú quieres crear una aplicación móvil gratuita para los usuarios, quien tiene que pagar estos es la gente que se publicita, serán tus clientes. Pero tus clientes no se van a publicitar a menos que tengas usuarios. Entonces, ¿con cuál empiezas primero? ¿Con los usuarios o con los clientes, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera que se me ocurre, aunque creo que montar una red social es de los modelos de negocio más complicados. Yo, si ahora tuviese que meterme en uno, no, o sea, ni de coña. Creo que la mejor manera es hacerte muy fuerte en un nicho, ¿no? Por ejemplo, Facebook, cuando lanzaron, lo hicieron así. Se hicieron muy fuertes en los campus universitarios. Y durante un par de años solo iban de campus universitario en campus universitario. Y hasta que ya se quedaron sin campus universitarios no abrieron al público. LinkedIn lo mismo, únicamente sector profesional. Bueno, y muchas otras, ¿no? Entonces, así como consejo que diría, si quieres montar una red social o comunidad, que hoy en día están muy de moda las comunidades, hazte muy fuerte en algo muy nicho, aunque digas, es que aquí no hay clientes, habrá más de los que necesitas. Justamente, Eric, estaba pensando cuando estabas diciendo tú el tema de webinars, grupos, etcétera. Yo lo estaba extrapolando a lo que era tu idea, la idea de negocio y la empresa que está ahora mismo en activo. Y decía, sí, pero ¿cómo? Es decir, no es tan fácil encontrar un grupo, aunque hay muchos grupos en Facebook y de WhatsApp, de surferos, gente que le encanta el café o gente de tal, gente sí que viaja, hay mucho, pero es tan amplio, o sea, no es algo muy micro nicho, ¿sabes? Para ello. Igual que el webinar, es decir, ¿cómo eres capaz de publicitar un webinar si no tienes marca personal o algo detrás? También tienes que quemar mucho dinero para que la gente entre en el mismo, ¿no? No tiene por qué. En otro proyecto que lancé con un amigo, en un proyecto de estos de verano, dijimos, queremos montar unas gincanas por aquí, por Barcelona, ¿vale? Donde durante 2 horas les hacemos un par de pruebas, visitan un poco la ciudad y se lo pasan bien. Lo que hicimos aquí fue muy sencillo. Hicimos una landing page súper cutre. Oye, vamos a lanzar esto, cuesta, pues no me acuerdo, 20 euros por persona, grupos de 8 personas y, y- y pusimos publicidad en Facebook, no sé, 20 euros al día nos pusimos un par de semanas, ¿no? Si en un par de semanas conseguimos tantos clientes y tenían que pagar por adelantado, porque al final esa es la mejor manera de validar si tu idea es buena o no. Pues en un par de semanas conseguimos unos 50 clientes, todos habían pagado a tocateja y en ese momento pues pasamos un verano de mierda porque no teníamos nada, teníamos el dinero y la confianza de unas personas que ni nosotros mismos sabíamos por qué habían confiado en nosotros, pero no confiaban en nosotros, confiaban en la idea que les habíamos planteado en la landing page. La propuesta de valor era buena y bueno, y eso hicimos. Nos pasamos el verano hablando con esta gente, oye, ¿y qué os ha llamado tanto de esto que os estamos vendiendo? Y ellos mismos nos dijeron lo que querían. Así que lo montamos rápido corriendo y a finales de septiembre pues les dimos esto para lo que habían pagado. Fue bastante desastroso todo, pero nadie se quejó. Entonces, bueno, es una manera de conseguir la atención. Landing page, pones un poco de publicidad y a partir de aquí hablas con ellos y ya está. ¿Y cómo fue esa publicidad, Eri? Porque quizás esa persona que dice, le viene una idea loca a la mente, piensa, bueno, vale, me parece bien, pero ¿cómo transmito yo esto a ese público que no sé cuál es? Aunque pague dinero en Facebook. ¿Cómo, por ejemplo, en vuestro caso, anunciasteis esa idea de Gincana que realmente no existía todavía? Queríamos hacer una gincana integrando
comercios locales, ¿no? Pensábamos que si, bueno, y además era tematizada, ¿no? Yo qué sé, si iban a una tienda de magia, la tienda de magia les hacía un pequeño truco y ahí les sacaban una pista para ir al siguiente punto y luego iban a un bar. Creíamos que podía ser bastante divertido, ¿no? Entonces, esa era nuestra idea inicial. ¿Qué hicimos? Pues, lo primero, investigación. ¿Hay alguien que lo está haciendo ya? Sí que había. No de la misma manera que nos lo habíamos planteado nosotros, pero más o menos sí. Vale, pues nos hicimos en un Excel mismo, listamos todas las empresas que lo hacían y entonces nos fijamos en sus reseñas, ¿vale? ¿Qué decía la gente de sus pues, puntos positivos y puntos negativos? En ese mismo Excel, puntos positivos y puntos negativos. También nos fijamos en quiénes están comprando, quiénes son los usuarios de estos competidores. Bueno, pues a partir de aquí ya teníamos una idea bastante clara de lo que les podía llegar a gustar, ¿no? El famoso buyer persona, pues lo teníamos claro porque si le están al final era gente que les gustaba todo el tema de escape rooms y estas cosas. Vale, pues estupendo. Nos fuimos a las páginas web de los escape rooms. ¿Cómo son? Pues nos fuimos a unas cuantas páginas web, sacamos las propuestas de valor y prácticamente hicimos un copy-paste de las que más nos gustaron. Y ya está, no hace falta mucho. O sea, sé que queda feo decirlo, ¿no? Pero innovar, en mi opinión, innovar es copiar. Es copiar y luego darle tu toque. Tu toque y bueno, esto para empezar, ¿eh? Luego obviamente ya tienes que seguir tu línea, pero no hace falta reinventar la rueda. Es coger algo que ya funciona, simplemente modifícalo un poquito. Y eso ya será algo nuevo, ¿no? Así que, bueno, así sería una posible manera de hacerlo. Sí, vamos, es la clave. Si no, o sea, es que cuando lo miras en el mundo digital suena muy feo porque parece que te estás copiando, pero realmente si te vas al producto local, si una persona monta una peluquería se está copiando, no se está copiando. ¿Y por qué hay tantas peluquerías? Pues porque funcionan, ¿no? Al final, yo creo que el mercado es muy grande y muchas veces tenemos miedo de la palabra copiar, pero hay mercado para todo el mundo y no solo una persona abarca todo ese mercado gigantesco que existe, ¿no? Entonces yo creo que coincido contigo y Ale también, porque al final, y por lo menos para empezar, hay que copiar cosas, porque si a una persona le va bien es la mejor base que puedes tener y a partir de ahí meterle tu idea. Pero me parece muy guay, tío. Hay muchos emprendedores que se han hecho ricos mirando eh, qué estaba funcionando al otro lado del charco, en Estados Unidos, sabiendo que esto iba a llegar aquí sí o sí en unos años, montándolo aquí y o bien lo petabas o bien cuando querían venir te compraban, porque, oye, si tú ya tienes la red montada, pues te compro. Pues ya está. Hay muchas maneras de hacerlo. Al final es un juego y bueno, tú tienes que escoger cómo quieres hacerlo. Una cosa bastante interesante de este proyecto que comentaba antes, ¿no? Si alguien quiere montar algo similar a lo que hicimos nosotros a su manera, decirles que al momento de dar el servicio fue un absoluto, no fue un fracaso, pero fue un caos, ¿vale? Cada grupo que hacíamos pasaba de todo, pues de repente nos llovía, de repente iban al local y estaba cerrado y entonces ya se cortaba la partida. Una vez hasta estábamos ahí esperando y vinieron a robar una de las pruebas. Bueno, en fin, un caos. Pero una cosa que hicimos muy bien es, por confiar en nosotros y por pagar este early bird, ¿no? Por confiar en el... Al final de todo les regalábamos una camiseta y les regalábamos una cerveza con los creadores. Y esto a la gente les llamaba mucho la atención, ¿no? Porque es como los creadores, ¿no? Entonces, era estupendo porque, primero, las 2 horas podían haber sido un caos, que luego, pues bueno, te sentabas con ellos y te reías con ellos, les invitábamos una cerveza, entonces era estupendo. Y luego, de cara a nosotros, nos permitía durante pues, una hora, igual estábamos tomando unas cervezas, hacerles preguntas, un montón de preguntas. Oye, ¿y qué más habéis hecho? ¿Qué os gusta? ¿Qué nos gusta? Y nosotros tomábamos notas y de cara a la siguiente partida cambiábamos cosas. Entonces, de la primera partida que hicimos a la última, mejoramos un montón el juego y acabamos de buenas con todo el mundo, porque con unas cervezas pues no te vas a enfadar, ¿no? Entonces, bueno, es una buena manera de conseguir feedback pues a cambio de una cerveza que cuesta bastante poco, la verdad. Cuenta bastante poco y para ti es un pedazo de rato también, así que es un win-win de manual.
Es ser un poco, sí, es ser un poco creativos y simplemente tener buena fe. Quiero decir, si tú vas con buena fe por la vida y con ganas de, bueno, yo quiero hacerte feliz, ¿no? O sea, al final queremos todos acabar de buenas, esto se nota mucho. Entonces, si te llueve, si te cierran el local, hay muchas cosas que no puedes controlar, pero bueno, si al final te sientas, eres honesto con esa persona, bueno, no pasa nada. No es tan grave. Y en el peor de los casos, siempre le puedes devolver el dinero. Por lo tanto, eh, no busques la perfección, busca la información. Y haciendo menos, es verdad que lo que entregas quizás puede ser percibido de menor calidad, pero si lo haces con buena fe y lo mejor, sí, lo mejor posible, pues se nota. Muy bien, Eric. Y conociendo un poco ahora más tu día a día, nos cuesta que eres freelance, que ayudas a emprendedores. Cuéntanos cómo es ese arquetipo de cliente que tú tienes ahora mismo. Bueno, en especial dos tipos, uno para trabajar para startups, típico proyecto que acaba de levantar un poco de financiación o está en una incubadora, no se pueden pagar un project manager y bueno, simplemente necesitan ayuda, pues alguien que les ayuda con este primer lanzamiento, ¿no? Más en la parte de producto, de captar clientes, si hace falta ir a ferias, cualquier cosa realmente. Creo que soy un perfil bastante polivalente y he pasado por esto en un par de ocasiones, por lo tanto, creo que contar con alguien como yo que simplemente es, oye, ¿qué necesitamos? ¿Hay que ir a vender? Pues vendemos. ¿Hace falta montar una campaña de lo que sea? La montamos. Tenemos que poner mucho foco en investigar el mercado, lo hacemos, o en montar el producto también. En esta etapa las empresas al final lo que necesitan son perfiles muy versátiles. Entonces, Y ahora que estás en el día a día con emprendedores, con startups, ¿cuáles crees que son las tendencias que se están formando a la hora de crear nuevas empresas? pues así como hace unos pocos años montar una startup era simplemente tener un buen producto, era simplemente tener un producto o mercado con la última tecnología. Y entonces, si eras capaz de enseñar algo súper potente, ya te llovía el dinero, ¿vale? Porque había mucho dinero en el mercado por parte de business angels, por venture capitals, ahora ya no es así. Si no eres capaz de demostrar liquidez, es decir, solvencia, tienes clientes, pagan cada mes, están usando tu aplicación, puedes tener una aplicación muy buena, pero si nadie la utiliza, no te vas a comer un rosco, ¿no? Entonces, mi opinión es que ahora cada vez es más importante centrarse en la demanda. Es decir, ¿tienes clientes o no tienes clientes? ¿Están utilizando tu aplicación o no? Creo que una de las cosas en las que los emprendedores nos centramos mucho es en el producto, en la oferta. Tengo una solución, ¿no? Un producto, un servicio es muy bueno. O hasta que no esté todo perfecto, no me voy a lanzar. Yo creo que es un error. Creo que hay que hacerlo al revés. Mira el mercado constantemente, llama la atención, amas a una audiencia y cuando tengas la certeza, la, lo- sí, o sea, la máxima certeza que puedas de que esto va a funcionar, entonces te pones a trabajar el producto. O como mínimo lo haces en paralelo, ¿no? Pero sí, yo creo que cada vez es más difícil vender porque hay muchas soluciones, cada vez van a haber más, la inteligencia artificial te permite crear aplicaciones en un par de días, pero es que crear aplicaciones, crear cursos, crear tiendas online, ahí no está el valor. El valor está en que realmente utilicen tu servicio, en crear un pequeño ecosistema, una plataforma, lo que sea. Pero si no se utiliza, no. Por muy bonito que sea, por muy bueno y muy bonito que sea, si no te utiliza no tiene sentido. Y Eri, a mí me surge la duda de, claro, son startups que están empezando, que necesitan hacer su primer lanzamiento. ¿Cómo llegas a ella, no? Porque es verdad que a mí en el mundo freelance, bueno, me ha dado por bicharlo varias veces, tanto por mi cuenta por LinkedIn como páginas como Workana o Freelancer, y veo que hay mucha gente solicitando empleo
pero no sé si es por ahí la vía, porque es verdad que yo hace poco investigué y tampoco vi que obtuviera mucha respuesta, ¿no? Lo usé un poco a modo de testeo. Esto no se lo contó ni a Ale, pero como estaba editando el podcast y eso, dije, voy a ver cuánto pagan a un editor. Y mandé un par de solicitudes y ninguna me respondieron. Entonces me queda la duda de si esas páginas sirven o realmente tú te buscas tus habichuelas por tu cuenta. A mí tampoco me ha funcionado muy bien. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Yo lo hago sobre todo yendo a ferias, yendo a eventos de networking, conociendo a gente, y muchas veces los proyectos te llegan por conocidos. Entonces, bueno, no soy ningún experto en esto, quiero decir, acabo de empezar y tengo mucho que aprender, ¿no? Pero en mi caso, a mí los proyectos me llegan pues porque empiezo a entablar una conversación y quizás dentro de 6 meses esta persona resulta que conoce a alguien que justo está. Entonces ya te vas posicionando. Pero en mi caso yo no he, aún no tengo la receta mágica para decirte, ¿no? Porque metes publicidad, haces tal y tal y te llueven clientes. Sé que hay mucha gente que le funciona, sé que hay mucha más gente que dice que esa es la manera de hacerlo, pero a saber si a ellos les funciona o no. Pero para mí lo mejor es ir a ferias, ir a eventos de networking, darte a conocer. Y una cosa que sí que estoy trabajando mucho ahora es la marca personal, porque al final, bueno, esto es un poco como Internet, ¿no? Puedes publicitarte a través de SEO, que es orgánico y es muy a largo plazo, o SEM, publicidad y que te conozcan. Pues cuando vendes servicios es un poco la misma idea, ¿no? Estas plataformas, también hay muchas que si tú pagas, entonces te vienen más oportunidades, ¿no? Pero no es el juego que yo quiero jugar, la verdad. Así que, bueno, yo estoy apostando un poco más por tema orgánico. Y en este sentido sí que lo he notado. Llevaré, no sé, un año y medio así en LinkedIn y la mayoría de proyectos me han llegado por ahí. Y la verdad que es muy curioso porque, bueno, simplemente pues eso, vas publicando, que es bastante trabajo y tal, pero de repente de la noche a la mañana ves que alguien te abre un mensaje y te dice, oye, que veo que eres experto no sé qué, no sé cuántos, ¿cómo trabajas? Y dices, ostras, no le has dado a ningún like en mi vida, ¿no? O sea, hay gente que está mirando, en LinkedIn sobre todo, la gente no suele interactuar mucho, pero bueno, están observando. Entonces, si estás ahí, pues nunca sabes. De repente te levantas por la mañana y tienes un mensaje de estos y te alegra el día, ¿no? Así que, bueno. ¿Cómo decidiste empezar la marca personal, Eric? ¿Tenías claro el nicho al que querías dirigirte? No lo tenía claro y la verdad que no sé si... Creo que cada vez lo tengo menos claro, ¿eh? Es una cosa que evoluciona constantemente, ¿no? Al principio me quería enfocar en emprendedores, gente como yo, porque pensaba, es que al final poder trabajar directamente con un founder es muy gratificante, ¿no? Y además tienes línea directa con con la persona que toma decisiones, por lo tanto es genial. Pero con el tiempo me he dado cuenta que los emprendedores, los que están a punto de lanzar no tienen dinero. Entonces, son malos clientes, entre comillas. Es decir, exigen mucho de ti, es normal, pero no tienen recursos. Entonces, bueno, yo haría lo mismo, quiero decir. Entonces, mejor que esto es trabajar con empresas con startups que ya hayan validado su solución y quizás ya hayan cerrado una o dos rondas de financiación. Entonces ya tienen una idea validada, ya tienen un MVP y tienen un poco más de dinero para gastar. Y yo como freelance, pues por el mismo esfuerzo que me cuesta ir a un emprendedor, pues voy a una startup ya un poquito más consolidada, pues por el mismo esfuerzo seguramente voy a tener más probabilidades de cerrar un cliente, ¿no? Pero bueno, son aprendizajes. Otro, por ejemplo, que me estoy dando cuenta es que mejor irte a clientes internacionales, empresas estadounidenses, de Singapur, de Indonesia, por ahí hay muchas startups. Un poco lo mismo, si hablas inglés, pues ¿por qué no lo ibas a hacer? Quiero decir, para ellos serás muchísimo más barato y para ti, de nuevo, por el mismo esfuerzo vas a conseguir clientes más rentables. Eric, y pasando un poco a la parte económica, ¿nos podrías decir más o menos por dónde te estás moviendo un freelance de Project Manager ahora mismo al mes?
Pues en el sector tecnológico yo intento posicionarme en proyectos de tecnologías avanzadas, ¿vale? Hay más o menos 13 tecnologías avanzadas del tipo realidad virtual, nanotecnología, IoT, inteligencia artificial, blockchain, estas tecnologías. Pues en mi caso yo me estoy moviendo unos 4.000 euros al mes, ¿vale? Entonces sé que es un reto. Saltar de estos 4.000 euros al mes es un reto, porque al final un proyecto de estos no es una solución llave en mano, ¿no? Te vendo un paquete y te lo entrego y ya está. No. Eres parte de su equipo. Entonces, si lo que buscas es relación a largo plazo con los clientes, que al final es lo que te interesa, porque si el proyecto crece y va bien, pues tú vas a estar... vas a tener cliente para más rato, ¿no? Pero al final, siendo parte de un equipo, pues tu mente tiene que estar bastante enfocada en ese cliente. Yo en mis mejores momentos tuve 3 clientes a la vez y la verdad es que muy bien, pero fue un cacao, porque ahora tengo que hacer investigación de mercado y tener mi mente enfocada en esto. Y a tal hora corto porque tengo una reunión de no sé qué con pero es que ahora tengo que cortar porque ahora tengo que hablar con el equipo técnico de cómo va y es muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que lo óptimo es tener, sí, un cliente me lo invento, 30 o 40 horas al mes, quizás sí, más bien 30, y luego tener otros pequeños proyectitos. Pues bueno, de vez en cuando hago una página web por ahí, o hago un e-commerce, o alguien que quiera lanzar un pequeño MVP, o alguien que simplemente quiere un poco de mentoría, porque, bueno, a veces rebotar ideas con alguien que ha pasado por esto ya les está bien. Justo te iba a derivar la pregunta a eso, Eric. Te iba a preguntar en plan, vale, es un salario bastante bueno, pero ¿cómo es tu calidad de vida, no? Pero si nos estás contando que, que has pivotado a eso, a que más o menos dedicas a un cliente grande X horas y tienes el resto para dedicar a lo que o bien te apetezca o bien veas más rentable, creo que a nivel de calidad de vida tendrás que estar bien, ¿no? Sí, 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 no, o sea, quiero decir, también depende de dónde vives, ¿no? Por ejemplo, yo estuve trabajando con un programador que me parece que, bueno, vivía en un pueblo de Huesca y también trabajaba para clientes americanos, por lo tanto, y él es lo que es lo que le gustaba, vivir en el campo, así, alejado de todo el mundo, pero trabajaba en remoto y se lo podía permitir, por lo tanto, él estaba cubierto, ¿no? Si vives en Barcelona, en Madrid, pues también vives bien, pero un poquito menos. Pero bueno, sí, sea como sea, no nos vamos a quejar, ¿no? por el salario. Pero, pero sí, yo creo que es mejor. O sea, un poco, esto va a fases, ¿eh? Por la fase en la que yo estoy pasando ahora, opino que es mejor tener 1 o 2 clientes bien consolidados y más tranquilidad, y sobre todo porque no es lo mismo el mes 1 de trabajar con un proyecto nuevo, que todo es nuevo y tienes que aprender muchas cosas nuevas, tienes que empaparte todo, que en el mes 9, que más o menos ya lo tienes todo por la mano y vas un poquito más tranquilo, ¿no? Creo que es muy interesante, Eric, tío, porque me parece que el mundo del freelance no se escucha tanto, por lo menos en España. Bueno, nosotros sí, porque estamos dentro de quizá el círculo de personas que ven un poco más allá de la carrera que sigue todo el mundo. Pero creo que todo el mundo piensa que ser autónomo es montar tu propia empresa y realmente no piensan que quizás la profesión a la que tú te dedicas la puedes integrar por tu cuenta dentro de otra empresa, ¿no? Y no tener que montar un negocio tú mismo desde cero, que al final es tu negocio, sí, pero estás trabajando indirectamente para otro, ¿no? No sé si me estoy explicando. Y me parece muy interesante y creo que a la gente le puede venir bien darle una vuelta a esto y que esto también está ahí, ¿no? Que es otra opción, que está un poco intermedia entre el camino normal, el del empresario, que al final tú eres empresario, pero bueno, creo que es un punto un poco más intermedio. No sé qué opinas de eso. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero para gente que está como yo, está como vosotros, tenemos muchas ganas de emprender, de hacer proyectos, pero no soy excelente en un área en concreto, no es que tenga una pasión inmensa por una cosa. Mi recomendación, por la experiencia que yo llevo, es, oye, pues hazte freelance, trabaja, habitúate a este nuevo juego, ¿no? Porque hay mucho por aprender, que como comentamos al principio. Tómatelo con calma, ves haciendo poco a poco y poco a poco te irán viniendo las ideas. Que yo ahora sea freelance no significa que el día de mañana no quiera
no quiera, pues yo qué sé, montar mi comunidad o sacar mi curso o tal. Pero bueno, ya vendrá. Si tiene que venir, ya vendrá. Dejarlo todo y apostarlo todo porque, yo que sé, ahora quiero montar una comunidad, pues eso es muy difícil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que el primer paso es, si te estás metiendo en este mundillo, primero, métete en este mundillo con un pequeño colchón y si tienes un cliente, mejor. Um, y luego otro aprendizaje. Perdona si me voy un poco por las ramas, pero es No, que de verdad no. se me ha venido otra Dale, dale. idea. Sé que esto le ha pasado a más de uno, a mí me ha pasado, que es, oye, me hago freelance porque tengo un proyecto. O sea, tengo un cliente, me va a pagar súper bien y tal. Y fue mi caso, yo me hice freelance porque tenía un cliente que me prometió trabajo durante 4 meses por, me parece que 12.000 euros. Estupendo, esto del freelance es la hostia. ¿Vale? Con lo que no contaba es que cuando se acababa ese proyecto, ahora me tenía que espabilar y buscarme la vida. Entonces, claro, esos 12.000 euros, pues bueno, luego te tienen que servir de colchón, ¿no? Para estirarlo más allá. Bueno, fue a partir de esa opción que me pegué yo en mi caso, fue cuando dije, vale, los clientes no caen del cielo. O sea, vale, este primer proyecto ya me venía dado, pero ahora me los tengo que buscar yo, ¿no? Y bueno, yo en mi caso dije, oye, voy a empezar a invertir en marca personal, aprender a comunicar, todas estas cosas que nunca las había hecho. Entonces, bueno, el consejo es ese, que aunque te estés lanzando a emprender porque ya tienes un buen proyecto asegurado, desde el día 1 ten bien pensado cómo vas a conseguir clientes más allá, ¿no? Y el mejor momento para buscar clientes es cuando ya vas bien de trabajo, porque si no vas desesperado por la vida y eso no suele ser buena idea. Muy buen consejo, Eri, la verdad. E hilando con las reflexiones que estaba sacando anteriormente sobre, no sé si después sacar su curso, si mi marca personal, mi tal, bueno, con la marca personal sí que le está dando caña, pero ¿dónde te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo se ve Eri? ¿Qué proyectos nuevos ha sacado? A mí idealmente, bueno, pues igual que hemos empezado esta conversación, me encantan los proyectos, me encanta sobre todo la fase inicial de lanzar un proyecto, de tengo una idea y empiezo a conseguir mis primeros clientes, ¿no? Entonces, no sé cómo se llama esta figura, pero me encantaría poder tener, no sé si es business angel, si es ser un consultor, si es tener una agencia, si es ser un freelance, si es ser un mentor, no sé cuál es el nombre, me da igual, pero poder estar expuesto al máximo número de proyectos posibles y trabajar con otros emprendedores que simplemente quieran, pues bueno, montar su negocio, sean emprendedores, sean startups, me da un poco igual, ¿no? Pero me gustaría estar expuesto a muchos proyectos y ver cómo lo hacen ellos, ayudarles a conseguirlo y sobre todo también ayudarles a perder un poco el miedo a este mundo digital, que también me ha pasado, ¿no? Mucha gente se cree que emprender es fácil eh, porque ahora tienes herramientas para todo, pero el problema es que hay demasiadas herramientas. Entonces, coger foco, o sea, las herramientas son solo herramientas. Si no sabes utilizar esa herramienta, pues el ChatGPT no va a hacer milagros por sí solo. Seguramente habrá una persona con conocimientos en inteligencia artificial, en montar una empresa, que tendrá muchos contactos, que sabrá darle uso a esa herramienta. Entonces, bueno, un poco esta visión que tengo de, oye, centrémonos en qué problema soluciona tu producto, tu servicio, lancémoslo, pues me gustaría hacer más de esto y más a gran escala. Eso en 5 años sería ideal. Una buena visión, sí, señor. Y bueno, ya para finalizar, Eric, aparte de todos los aprendizajes que nos has dado ya, que ya vamos a servir esta entrevista de tomar papel y boli, te vamos a exprimir un poquito más. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor error y qué has aprendido de ello? Pues mira, creo que ya lo he comentado. Mi mayor error, vamos a centrarnos en el tema de emprendimiento, que es lo que interesa, y lo voy a volver a repetir, pero mi mayor error fue no ponerme a buscar clientes o no trabajar mi estrategia de captación de clientes cuando estaba en una buena posición. Cuando estás en una buena posición, te relajas, te centras en tu trabajo, pero ser emprendedor significa que tienes que ser bueno en todas las áreas de tu negocio. No, no puedes ser solo bueno en operaciones porque tienes clientes, es lo que toca, ¿no? Tienes que ser bueno en marketing, en tecnología, en finanzas, en buscar clientes, en ventas sobre todo.
Entonces, mi mayor error fue estar en una buena posición y no aprovechar esa buena posición en la que estaba, pues, para llenar mi flujo, mi pipeline de clientes a futuro. ¿Qué pasó? Que se acabó el proyecto y luego pasé por unos 5 o 6 meses de agonía, intentando espabilarme, pero desde no he vendido en mi vida, no tengo a nadie que me pueda ayudar. Entonces, ¿qué hago? Pues intento aprender de aquí y de ahí y de allá. Pero como empiezas a estar un poco desesperado, empiezas a probar de todo y nada funciona. Lo mejor es, cuando planificas siempre tienes que hacerlo desde una posición de abundancia, de estar bien, ¿no? Cuando estás bien, cuando no estás estresado, puedes tomar buenas decisiones. Entonces, mi mayor error fue ese, no aprovechar mi situación. Entonces, es posible que me vuelva a pasar, pero esperemos que no. Y como mínimo, si me vuelve a pasar, pues ahora con esta información que tengo, pues sepa salir de ese agujero más rápido, ¿no? Pero bueno, también creo que es algo que todo el mundo tiene que experimentar. Al final, estas cosas te las dicen, las sabes, o sea, son bien sabidas, pero hasta que no pasas por ese error, pues bueno, como dicen los humanos, somos los únicos seres que tropezamos con la misma piedra 2 veces, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que tropezar por esa piedra, pero bueno, que no es tan grave. Es algo muy real, Eric, porque al final, si buscas desde la necesidad, vas a buscar mal. Y tanto en el ámbito de emprendimiento, como comentas, como si te vas a un ámbito laboral normal, ¿no? Ocurre mucho que las personas empiezan a buscar trabajo cuando ya han pedido la baja del suyo porque no pueden más o cuando los echan, ¿no? Y ahí te ves sin dinero y buscando algo a la desesperada, cuando quizás lo más lógico sería cuando tú estás viendo que necesitas crecer profesionalmente, pues mientras estás en tu empresa busca otra opción, ¿no? Y no te tienes que saltar porque sí. Creo que es algo que pasa mucho, pero que hasta que no pasamos por ahí, como tú comentas, pues no aprendemos. Pero bueno, los humanos somos como somos, ¿no? Sí, también pienso que tiene que ver con el foco. De nuevo, Internet, muchísimas oportunidades, muchas herramientas. Eso es todo es muy bueno, todo es muy positivo. Lo negativo es que perdemos foco. Entonces, sobre todo cuando estás en estos momentos un poco más de desesperación, pues pruebas ahí, luego allá. Es mucho mejor. En mi opinión, creo que las cosas simples son las que mejor funcionan. Pero tienes que. Uno no se convierte en maestro de la noche a la mañana. Tiene que hacerlo durante meses, años, décadas en algunos casos. Entonces, yo soy de la opinión que todo puede funcionar, cualquier idea puede funcionar si le echas suficiente tiempo y paciencia. Entonces, antes del podcast hablábamos, ¿no? Que vosotros habíais estado probando un poco de todo desde hace muchos años. Yo igual. Y ahora me he dado cuenta que no es que las cosas no funcionasen. El youtuber de turno que te dice que está ganando miles de euros, no es que no funcione, pero es que igual ese tío lleva 6 años solo haciendo pues distribución por Amazon o e-commerce o montando su comunidad. Entonces, creo que una de las cosas que nos está faltando es que no existen atajos en el emprendimiento. Entonces, ten un plan, sí que podrás cambiarlo, pero móntate un plan, enfócate en algo y haz eso que funciona. Y cuando empieza a funcionarlo, sigue haciéndolo. Porque muchas veces pasa que en cuanto empieza a funcionar ya saltas a otra cosa y entonces vuelves a empezar de cero. Así que foco es muy importante. Muy bien, Eric. Pues la verdad es que muchísimas gracias por tus consejos. Estoy de acuerdo contigo, sobre todo en este alegato final, sobre el foco, sobre el no perder el rumbo, sobre el no pasar de pepita brillante en pepita brillante, que era un concepto también que habíamos hablado mucho nosotros al comienzo de nuestro podcast, en los primeros episodios. Y tío, muchas gracias por la claridad, por la sinceridad, por contarnos las cosas así, 1, 2, 3 básico, que creo que la simpleza es la clave del éxito muchas veces. Y espero que hayas echado un muy buen ratito con nosotros, que la audiencia seguro que sí. Y nada, darte las gracias y enviarte un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, familia, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.